Buenas tardes, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó Kennels, Tenerife, España. Bueno, ya habrán podido observar los que me siguen que llevo ya pues prácticamente un año sin hacer ningún vídeo. La verdad es que a mí me daba la impresión de que ya había mucho material, 70 y pico, 80 y pico vídeos hablando del perro de presa, eso es mucho material. Y me da la impresión de que, o me daba a mí la impresión de que con eso ya era suficiente, pero resulta ser que me están pidiendo que haga más vídeos y yo siempre pues eludo esa responsabilidad porque a fin de cuentas, si desde mi punto de vista en todos los demás vídeos está pues radiografiado todo el proceso desde los años 70 hasta nuestros días, pero bueno, me piden que haga más vídeos, que abunde más en estos temas que ya he venido tocando, pues ahí voy. Bueno, para quien no me haya seguido, eh, en 1991 publiqué el libro del perro de presa canario, Su verdadero origen. Bueno, en ese libro, para mí ese libro fue complicado, ¿no? Porque yo no soy escritor, no soy novelista, no soy poeta. He hecho pinitos en todo eso, pero y me propuse hace muchos años ser escritor, ser poeta y punto. Pero no, preferí dedicarme a la familia y a mi trabajo y a mis actividades como la de cría y venta de perros y adiestramiento de perros y me parece que no me he equivocado. Escritores en el mundo hay cientos de miles, poetas hay cientos de miles, criadores de perros hay muchos también, pero no del perro de presa canario. Somos pocos y pocos relativamente importantes y la mayor parte pues irrelevantes. Entonces, ya yo expuse en su momento que en colaboración con Cirilo Leal, nos propusimos, a petición de Televisión Española en Canarias, hacer un reportaje sobre el perro de presa canario. De eso hace muchos años, antes del 91. Pero cuando ya estaba solamente el reportaje ese sobre el perro de presa canario, solo a falta de sonido, hubo cambio de director de Televisión Española en Canarias y total que ese reportaje se quedó en las estanterías a falta de sonido. Hubo intentos por parte de las personas que colaboraban en ese reportaje, como era Cirilo Leal, Sioni, una señora periodista de Gran Canaria que ejercía aquí como tal periodista en televisión española en Canarias, Alejandro Togores, periodista y escritor, pero nada, no hubo nada que hacer, allí se quedó. Pero entonces un día Cirilo Leal, como ya he relatado en algún vídeo anterior, pues me dijo, haz un libro. Y yo le respondí, digo, ¿cómo de un libro? Dice, sí, tienes mucho material. Digo, no, lo que yo tengo son artículos de revistas, del periódico El Día, que es donde yo colaboré bastantes años, o unos cuantos años, no recuerdo si 25. Y luego, pues bueno, dijo, piénsalo, y ahí quedó la cosa. Pero yo lo dejé aparcado el tema, no me convenció cómo iba a hacer yo un libro. Pero un día de invierno, frío, lluvioso, me vino a la mente lo del libro de que me propuso Cirilo Leal. Y entonces me senté, como ya he comentado anteriormente, con una máquina de escribir Olivetti Lettera, el modelo de maletín, y me puse a hacer el índice. Y el índice pues me resultó pues francamente fácil. El nombre de Canaria, que eran los trabajos que yo había publicado en el periódico El Día, el nombre de Canaria, el perro en el culto y en el mito de los guanches, basándome en el arqueólogo Luis Diego Cuscoy, ya falleció hace unos cuantos años, en aquellas fechas era el director del Museo Arqueológico de Tenerife, estuve en relación con él, me ayudó en cuanto a los perros aborígenes
Luego el perro el perro de los aborígenes, bueno, luego los perros de los conquistadores, luego las pechadas de los perros y todo eso, pues ya tuve el libro prácticamente hecho. Y bueno, como yo dije en el prólogo, no es un libro de perros al uso, sino una cosa distinta. Y yo no recuerdo si en algún momento relaté que una vez que tuve el libro hecho, bueno, pues no sabía cómo publicarlo. Entonces me fui a la editorial de Becchi o Becci, italiana, que tenía una sucursal en España, o una delegación, o como se le quiera llamar, y me entrevisté con el director. Le presenté mi libro y me dijo que, bueno, lo estuvo revisando y me dijo que le parecía muy interesante, pero que no estaba dentro de los libros de animales y de naturaleza que ellos publicaban, de perros, de distintas razas, de aves, y en fin, pero que no estaba dentro de la filosofía de la editorial con sede en Italia, pero que yo lo publicara. Y bueno, pues me fui francamente, le di las gracias, me fui francamente decepcionado, pues porque no había logrado el fin que yo pretendía. Y luego, dándole vueltas al tema, dije, bueno, pues no me toca otro remedio que si yo quiero que este libro se publique, pues que yo pida un préstamo al banco. Entonces hablé con Paco Lemus, de la librería Lemus, que son distribuidores también y editores. Entonces Paco Lemus me recomendó Nueva Gráfica, una imprenta con la que ellos trabajaban, entonces aquí en la Cuesta de La Laguna. Entonces yo me entrevisté con el director de la imprenta y con el libro y me dijo que sí. Le pregunté que cuánto me costaría. Hablamos de 2.000 ejemplares y me dijo que 1.700.000 pesetas, pueden pasarlo a euros y a dólares, los que quieran, de la época, del 1991. Entonces yo me fui al banco y pedí un préstamo de 1.700.000 pesetas a pagar en un año, 2.000 ejemplares. Lo veía francamente difícil, pero dije, bueno, a ver cómo yo salgo de este embolado, como se suele decir, ¿no? Total, que se imprimió el libro, 2.000 ejemplares, pagué con el dinero del préstamo, los 1.700.000 pesetas, y una vez que la imprenta me entrega los 2.000 ejemplares en cajas, me los traigo a mi casa, y entonces hablo con Paco Lemus para la distribución. Paco Lemus me derivó a Domingo Lemus, el hermano, que es el que se hacía cargo de la distribución en todo el archipiélago de los libros. Bueno, me dijo que sí, que no había ningún problema, que la distribución, o sea, el distribuidor se quedaba con el 50% del total de la venta de los libros, que le llevara un par de cajas de libros, no recuerdo cuántos libros llevaban cada caja, y así empezamos la distribución del libro en las librerías. Pero yo hice todo lo que pude con mi esposa de aquellas fechas, Mercedes Guillén Rodríguez. Hicimos todo lo posible para vender todos los que podíamos. Puse publicidad aquí en el periódico El Día, puse publicidad en la revista El Mundo del Perro, no recuerdo si ya se publicaba la revista Todo Perros. Bien, lo cierto es que vendimos muchos libros, los empaquetábamos y los mandábamos fuera, y algunos para el extranjero. Y la distribuidora Lemos, pues todos los que pudo. Cuando había un dinerito allí de las ventas, me llamaban por teléfono, lo recogía y así pude pagar el préstamo en un año. Yo visitaba amigos, conocidos y amigos de amigos y conocidos de conocidos, y así yo iba entregando los libros, me daban el importe del libro y eso no terminado. Y al año yo pagué el préstamo. Pasé mis dificultades
preocupado, muy preocupado por si podría pagar ese préstamo o no en ese plazo. Y bueno, lo cierto es que no solamente pagué el plazo, en el plazo de un año, sino que gané dinero con el libro. No me pregunten cuánto porque es que no me acuerdo, pero gané dinero con el libro. La finalidad no era ganar dinero con el libro, en ningún momento se me pasó por la cabeza. De eso me di cuenta cuando ya estaba metido en harina, ya se estaba promocionando el libro, entonces yo me daba cuenta que recibía el dinero y que una vez pagado el préstamo, pues no recuerdo cuánto, pero me quedó dinero, me beneficié de eso. Y aparte de eso, la promoción, de cara a todo el mundo, aunque estaba en español, pero se vendió muy bien y luego lo pusimos en internet y la gente tuvo acceso a ese libro, al contenido de ese libro en internet y bueno, fue un exitazo. Un día, Domingo Lemus, el distribuidor, ya casi que terminada la promoción del libro y la venta del libro, me dijo, ¿no te quejarás? Me parece que en algún vídeo anterior lo he comentado. Dice, no te quejarás, digo, ¿por qué? Dice, porque este libro es el mejor, el libro que mejor se ha vendido de temas canarios en lo que yo soy distribuidor. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque los temas canarios no se venden, son para minorías, son pues de la historia de Canarias y poco más. Entonces, y queda todo aquí en las islas. Pero que ese libro, como era una novedad, una absoluta novedad, porque nadie había escrito nunca un libro, luego con los años se escribieron otros libros, pero nunca de las características del libro que yo confeccioné. Y lo de hacer el libro, una recopilación, o sea, con una recopilación de artículos que algunos los dejé fuera y ahí incluí solamente los que me parecieron más interesantes y que no fuera demasiado repetitivo. Bien, pues interesó mucho, era el primero y bueno, pues yo quería hablar también un poquito, aparte de las dificultades, yo fui el autor, el editor, como podrán ver, un préstamo de 1.700.000 a pagar en un año y bueno, pues fue un éxito. Solamente de las personas que yo visité, quiero hacerlo constar aquí, solamente una persona familiar, tío de mí, posteriormente, me parece, no, en aquellas fechas sí, un señor que no era familiar, luego resultó ser que era familiar de mi segunda esposa, que yo no lo sabía. Yo conocí luego a Valeria Riquini Fuster, que resultó ser que era sobrina de ese señor que era Maximiliano, arquitecto, y cuando le presenté el libro, porque él era el arquitecto de unas obras de dos socios, uno italiano que era cliente mío y el otro de aquí del país, que habían hecho toda una serie de apartamentos, y yo conocí a este señor, Maximiliano, arquitecto argentino, por este señor italiano, que le había vendido yo un Stafford americano, luego un segundo Stafford americano, éramos muy amigos, hace muchos años ahora que no lo veo, guardo un grato recuerdo de él. Y bueno, pues él me presentó a Maximiliano, me presentó con el libro y resulta ser que fue la única persona que tuvo mi libro recién salido del horno en sus manos y no me lo compró. De resto, todas las personas, amigos de amigos y que yo le presenté el libro, me hicieron el favor, comprendieron mi situación y me compraron el libro y me lo pagaron en mano, excepto esta persona, y no se me ha olvidado. No le guardo ningún tipo de rencor, pero la verdad es que sorprendente porque este señor tiene cierta cultura, aparte de ser arquitecto, es muy aficionado al teatro, lleva años actuando como señor mayor en obras de teatro aquí en Canarias y no sé si ha escrito también alguna cosa. Y pues me sorprendió porque yo sabía que era una persona pues interesada en la cultura, ¿no? Y que no me compró el libro. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer?
Entonces, ahora cambio de tercio, como se dice en el argot taurino, y vamos a hablar de la segunda edición, o sea, del nuevo libro con el mismo título, El perro de presa canario, su verdadero origen, que es el título del primero del 91, corregido y ampliado. Bien, este nuevo libro, fíjense que han pasado años, de 1991 hasta ahora. Bueno, pues en este libro hemos estado liados, mi hijo y yo, Manuel Curto Jr. y yo, corrigiendo. Bueno, una cosa, un detalle. Cuando yo presenté el libro primero, ese libro del 91, al impresor, me dijo que, bueno, que normalmente los libros siempre se ponen en manos de un corrector de estilo y, en fin, por si hay algunas faltas o algunos fallitos, ¿no? Y el corrector fue un joven periodista sin experiencia del periódico de avisos, me parece que se llama, yo no me acuerdo ahora. Entonces, ya el libro lo habíamos corregido Mercedes Guillén Rodríguez, que es profesora de enseñanza general básica y ya está jubilada, lleva muchos años jubilada, pero ella no era una ignorante y yo no me he considerado nunca un ignorante y menos en esas fechas. Hice unas correcciones también, pero luego hizo unas pertinentes, entre comillas, correcciones ese periodista, y cuando yo recibo el libro me di cuenta que me había corregido ciertas cosas, alguna cosita que otras sí estuve de acuerdo, pero otras no. Y este joven periodista no estaba muy puesto como corrector de pruebas. Pero bueno, y ahí están los fallos en el primer libro, o sea, en la edición del 91. Y desde hace ya bastante tiempo me propuse hacer un segundo libro y hemos estado trabajando en él. Aparecen nuevos escritos, por ejemplo, sobre Pancho el Rey, pues en el primer libro no aparece una semblanza de Pancho el Rey, un vecino, ya no voy a adelantar acontecimientos, y otros escritos que yo escribí y publiqué por internet. Entonces, este nuevo libro me parece que en estas fechas es muy interesante porque llevamos muchos años trabajando en la cría y selección del perro de presa canario y han salido, perdón, y han salido otros libros, tanto en la península como aquí, sobre el perro de presa canario. Pero no hablan del verdadero origen del perro de presa canario. Hablan de otras cosas y hablan de exposiciones y de campeones, cosa que yo no hago en ningún momento. Entonces, en este libro, además digo en el libro, que ni siquiera voy a poner bibliografía. No lo hice en el primero y tampoco en este. ¿Por qué razón? Pues porque me hubiese tenido que meter para hacer una bibliografía correcta y completa, hubiese tenido que ir a los textos que yo cito, y como yo los cito y están dentro de las páginas, pues no hace falta, ¿no? Porque hay personas que hacen un libro y luego en el apartado bibliografía ponen una serie de autores de los que ellos han obtenido datos, pero que muchas veces no es cierto. Los mencionan, que yo lo he visto, incluso en el libro del perro de presa canario, muy posterior al mío, hacen pues el apartado de bibliografía y mencionan a una serie de autores, pero que a mí me consta de que el autor de ese libro no ha investigado en los libros que mencionan su apartado de bibliografía al final del libro. Y yo sí que he hecho mención en el texto, a medida que uno va leyendo, yo menciono el autor, el libro, la página
tanto en los acuerdos de los cabildos, menciono Abreu Galindo, Núñez de la Peña, Alonso de Espinosa, Torriani y Viera y Clavijo, y todo eso, como los menciono, están en las páginas, pues no hay más que ir a los textos a los que yo me refiero, ¿no? Y el que se quiera molestar, pero que bueno, allí ha sido transcrito literalmente. No falseo la realidad, ni me invento nada. Cuando yo digo, por ejemplo, que los perros de ganado, así es como se le llama en los acuerdos de los cabildos, y los perros de presa, como se les menciona a los cabildos, no me lo invento yo, tanto en Fuerteventura como en Tenerife, dice perros de ganado. Y perros de presa en los acuerdos de Fuerteventura. Y aquí en Tenerife dice lo mismo, perros de ganado y perros de presa. Los perros de ganado eran para los carniceros o para guardar haciendas, propiedades, y los perros de ganado era para cuidar el ganado. No como perros de pastor, no para llevar el ganado, y esos son perros careas o perros de pastor. Estos eran guardadores del ganado de los depredadores, como se utilizaba en la península ibérica, que es de donde procedían estos perros, tanto los perros de presa como los perros de ganado, como ya he hecho referencias de ellos, y menciona Viera y Clavijo cuando habla de la cacería de asnos salvajes que mataron 1500 en el siglo XVII, donde asistió incluso Abreu Galindo, Fray de Abreu Galindo, que fue el autor del libro sobre la historia de Canarias. Bueno, pues este señor participó en esa cacería. Abreu Galindo dice lebreles, pero Viera y Clavijo, más conocedor del tipo de perro que se utilizó en esa cacería, dice bravos mastines del país, como yo he hecho referencia en alguno de los vídeos, ¿no? Y luego, cuando yo hablo también de Viera y Clavijo, claro, yo me tuve que molestar buscando referencias a perros en los libros de historia de las Islas Canarias, no inventarnos nada, que si perros estos son de los aborígenes, no, todo eso es inventos, eso todo es mentira. Y claro, yo me he centrado en la realidad y no hay más verdad que la realidad. Y no hay, y todo lo que no sea la realidad, pues no es verdad, es mentira. ¿eh? Cuando se refieren, por ejemplo, a un perro en Natura y Cultura, un perro llamado Porqué, que va a aparecer la fotografía y dice perro de origen prehispánico, pues eso es mentira, como yo he dicho en algún vídeo, ¿no? Y eso mismo me parece que lo planteé ya en el libro del 91. Bueno, pues ha seguido apareciendo esa fotografía de ese perro como perro prehispánico. Y luego, por ejemplo, el perro de ganado de Fuerteventura, que se le llama, fue reconocido por la Sociedad Canina Española como perro majorero, pues no, no es correcto. Es un perro de ganado que yo las investigaciones que hice en Fuerteventura, preguntando hace muchos años a ancianos de 80, 90 años de allí de Fuerteventura, ganaderos, cuando yo les preguntaba, ¿y estos perros, como ya he dicho en otros vídeos, ¿no? ¿Cómo se les llama aquí? Y entonces siempre en todo momento me dijeron perro de ganado o perro de la tierra. Y lo de majorero, no, majorero se le llama en el resto de las islas porque procede de esta isla, de Fuerteventura. Y como yo he dicho ya en más de un vídeo y en artículos, majorero es todo lo que procede de Fuerteventura. Una mujer majorera, un hombre majorero, o yo qué sé, o perros majoreros, pero claro, no como raza. Un podenco de Fuerteventura es un podenco majorero. Un perro de ganado de Fuerteventura es un perro de ganado majorero. Y un perro de presa, si todavía existieran los perros de presa de aquella época como el de en Tenerife o en el resto de las islas, que existieron en todas las Islas Canarias de origen español, y lo mismo que los perros de ganado eran de origen español, y yo sostengo que introducidos en Canarias, los primeros, Lanzarote y Fuerteventura, y luego en el resto de las islas a medida que se iban conquistando, lo mismo que se fueron introduciendo, pues cerdos de la península ibérica, aunque aquí había islas donde había cerdos, pero no estos tipos que después se introdujeron, vacas, caballos y otros animales, como se dice cuando yo me refiero que cuando va Jean de Bettencourt con un grupo de soldados
a entrevistarse con el rey Enrique III de Castilla y dice, autorizó a sacar de los reinos de Castilla semillas, él menciona, y yo ahora no he anotado nada, lo digo todo de memoria, 500 piezas de armas, igual número de hombres, caballos y otros animales. ¿Qué eran esos otros animales? Pues no hace falta que nos compliquemos la existencia. Gallinas, cabras de España, vacas de España, caballos de España. Luego también se trajeron caballos de Berbería, pero esos primeros caballos, y seguramente que los segundos y los terceros, venían de España, no de Portugal, no de África, no del Magreb. Luego sí, luego se trajeron asnos salvajes de ahí de la costa africana, los dromedarios, ya en tiempos de Jean de Bettencourt, en las primeras fechas de conquista, porque la conquista la iniciaron los normandos franceses, pero enseguida echaron mano del rey de Castilla para poder proseguir la conquista y trajeron 500 piezas de armas y 500 hombres y caballos. Bien, y de esos franceses venían alguna mujer y el resto eran hombres, y no sé si el número eran en total 63. Imagínense luego 500 hombres. Y me imagino, de eso no hay la menor duda, que es lo que pasaba con muchos de los hombres que venían a la conquista posteriormente al resto de las islas, eran jóvenes solteros. Y de los que se quedaban aquí, pues todos o casi todos se casaban aquí. No necesariamente con guanches, con mujeres guanches, no, sino podían ser porque aquí se trajeron esclavos de Berbería, está muy documentado, y también esclavos negros. Los mayores traficantes de esclavos negros no habían sido los españoles, sino los portugueses. Y aquí se trajeron, hay documentos donde está la subasta de esclavos negros en la plaza del Adelantado en el siglo XVI, si no recuerdo mal. Está documentado también, XVI, XVII, siglo XVII. Bien, volviendo para atrás. Entonces, en este nuevo libro, yo me limito a los textos. No me invento nada. La pena es que los textos que existen en Tenerife y en Gran Canaria con respecto a los perros y muchos otros temas relacionados con lo que se venía haciendo, el repartimiento de tierras, por ejemplo, en el resto de las islas, pues se conservan en Tenerife. Aquí, cuando se hacía el repartimiento, el adelantado con sus ayudantes después de la conquista, y el repartimiento de tierras se hacía entre los conquistadores, pero todos los conquistadores no eran españoles. Los conquistadores, por ejemplo, de la isla de Tenerife, pues colaboraron no pocos aborígenes de Gran Canaria, entre ellos el rey de de Gáldar, y los Doramas y varios, y aquí dejaron su descendencia y aquí murieron. Luego también en la conquista de Tenerife participaron aborígenes de La Gomera. Entonces todo este revoltijo de gentes aquí se fue mestizando, cruzando incluso con los berberiscos y con los esclavos y esclavas negros que se traían, y sobre eso hay un documento en el ensayo para un diccionario de conquistadores de Canarias, que lo tengo yo aquí a mis espaldas, ese libro. Bueno, pues ahí se menciona los conquistadores de Tenerife y también de Gran Canaria, cuáles eran sus orígenes, y había bastantes aborígenes. Luego los aborígenes fueron desapareciendo y no quedaron muchos, porque en Tenerife, por ejemplo, en el 1522, habla ese documento, el censo que había en Tenerife, el 75% de la población ya en 1522 eran de origen europeo, mayoritariamente españoles, también portugueses unos cuantos, y luego el resto, el 25% restante, según consta en ese documento, porque aquí había censos en aquella época, para llevar un control de la población.
y la población aborigen se tenía un control, y de los esclavos, si eran berberiscos, si eran negros y quiénes los tenían. Bien, entonces un 25% era negros, esclavos, moriscos, esclavos, aborígenes, una minoría esclava, los que eran cristianos, ya católicos, que eran en su mayoría de los que habían quedado, excepto los alzados, que no se sometieron, que fue una minoría, insignificante, pero bueno, los alzados que se llamaban, que se fueron hacia arriba a los montes y que luego, bueno, esos se fueron rindiendo, se fueron incorporando con el tiempo en la sociedad nueva que se iba creando, y porque sus congéneres aborígenes pues entraron a formar parte mediante el mestizaje o no mestizaje dentro de esa nueva cultura, de esa nueva sociedad que se iba gestando progresivamente, y ya entonces pasaron de las tierras comunales, que los que controlaban eso eran los 9 menceyatos, los 9 menceyes, y menceyato era los territorios aquellos de pastos y de lo que quiera que fuera, que pertenecían al mencey, y eran 9 menceyatos. Bien, entonces ya todo eso desaparece y hay repartimiento de tierras. Y según los méritos de guerra de los conquistadores aborígenes, como Fernando Guanarteme, que era el rey, diríamos, el Guanarteme de Gáldar, de media isla, pues este señor, que fue bautizado y apadrinado en Castilla, apadrinado por los reyes católicos, por eso se llamó Fernando, y Guanarteme por el cargo que desarrollaba allí, que nosotros llamamos reyes, ¿no? Bueno, pues estas personas pues constan en las datas, en los repartimientos de tierra, y lo podemos seguir. Yo los tengo aquí a mis espaldas, los documentos, que yo compré los volúmenes, que ya esos son ediciones agotadas, pero yo compré unos cuantos volúmenes en su momento, en aquellas fechas, cuando yo estaba preparando el libro. Bueno, antes de preparar el libro, yo me iba a la universidad, y en el Departamento de Estudios Canarios, pues bueno, me presentaban los libros que yo pedía, y empezaba yo página por página buscando ciertos datos, entre ellos las referencias a perros. Entonces, todo eso se recogió, no digo que agotara el tema, pero sí los datos más importantes están en el libro del 91 y ahora en el libro que va a salir. Bueno, ahora me voy a referir al libro que va a salir. No quiero extender mucho este vídeo para después ya hacer otros vídeos, porque mi hijo me lo ha pedido y amigos y conocidos me lo han pedido, que haga nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a seguir haciendo vídeos en la medida de mis posibilidades y de mis conocimientos. Hace 2 días, concretamente, ha estado aquí en nuestras instalaciones José Antonio Benítez, que es un amigo mío de cuando estaba soltero, y tiene ahora 64 años. Estaba soltero y ahora tiene un hijo que me parece que me dijo el otro día que estuvo aquí con el padre, que es Juan Benítez. Él es marino, capitán de marina mercante, y el padre es propietario de la imprenta, una imprenta muy importante, probablemente la segunda más importante de Tenerife, que es Gráficas Tenerife. Bueno, pues por circunstancias de la vida, cuando estábamos tramitando para la edición de este libro al que yo me refiero ahora, la segunda edición, porque no podemos considerarla una nueva edición. Es una nueva edición, sí, pero es una continuidad del otro libro, ¿no? Y que en su esencia, en su base, la mayor parte del texto es del mismo que del 91. Bien, entonces hemos estado reunidos. Yo hacía años que no veía a este amigo, y por circunstancias de la vida, pues vino mi hijo con un amigo, y que tenía un amigo que se llama Juan Benítez, y cuando estuvo aquí le dijo a mi hijo, que yo no había hablado con él, con este joven, y le dijo: mi padre es amigo de tu padre, porque su padre se lo dijo, José Antonio Benítez. Dice: yo soy amigo de Manuel Curtó, que salíamos a caballo hace muchos años, cuando él estaba soltero.
Entonces, pues le dije, bueno, pues que venga por aquí, dile a Juan que venga por aquí. Efectivamente, el padre vino por aquí con Juan Benítez y estuvimos charlando, hombre, una tremenda alegría porque no lo había visto desde hacía años. Uno está en su vida y él estaba en su vida y no nos vimos más. Y eso que esta isla es muy pequeña, pero bueno, uno está en sus cosas y el otro señor está en la imprenta, en Gráficas Tenerife, yo me consta, porque lo sé desde entonces, el padre de José Antonio era el impresor, y luego quien heredó eso es José Antonio, y no sé, tiene un hermano que no sé si que no lo conozco, si el hermano será también copropietario de la imprenta Gráficas Tenerife, no lo sé. Bien, pues entonces, antes de ayer vinieron José Antonio, este amigo, y Juan, el hijo, y estuvimos charlando con mi hijo Manuel Curto Jr., y decimos Junior para diferenciarlo de mi persona, Manuel Curto Gracia. Y él es Manuel Curto Riquini Fuster, guión Fuster, por parte de la madre, que es apellido compuesto. Riccini se escribe en español, pero en genovés, porque el padre de mi segunda esposa ya murió, yo lo conocí, era argentino, pero un ancestro suyo, el abuelo, era genovés. Y el banco genovés, que trabajaba en un banco, y lo mandaron a Buenos Aires a fundar un banco dependiente del de Génova. Y allí se afincó, y allí se casó, y allí tuvo su descendencia, y mi segunda esposa es descendiente, por consiguiente, mi hijo Manuel Curto Jr. es descendiente de argentinos por parte de la madre. Y esos argentinos por parte de la madre, hay dos ramas, la de el genovés y otra rama de mallorquines, vascos y algo más. Esa amalgama que se ha ido ahí de gentes y de italianos, de genoveses, de alemanes, pero fundamentalmente de españoles, de italianos y algo más de fuera con el tiempo, ¿no? Bien, pues entonces estábamos hablando con José Antonio más que con Juan, porque Juan estaba de espectador, aunque de vez en cuando intervenía también algo, porque él está en cierta manera involucrado también en la imprenta, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos, en lugar de la otra editorial que se iba, o impresora que se iba, imprenta, que se iba a hacer cargo de la, pues lo hemos pasado porque esa cerró, luego se iba a hacer cargo de la impresión un antiguo empleado de esa imprenta, ahora está en manos de Gráficas Tenerife, el libro. Y ahora, bueno, decir, por ejemplo, antes de seguir, que hemos estado trabajando. No es simple para profesionales, digo, para profanos como nosotros. Mi hijo se maneja muy bien en la cuestión de páginas web, maquetados y todo eso, pero es muy complejo. Y ha maquetado el libro 5 veces. Y ahora tiene que corregirlo, va a ser la sexta vez, porque tiene que corregir ciertas cosas que le ha indicado José Antonio, que es el verdadero profesional. Yo ahora no quiero corrector de pruebas, tampoco me lo han pedido, y si tiene algunos fallitos y algunos errores y alguna frase que no es muy literaria, bueno, pues yo prefiero que sea así, que no que me lo echen a perder en algunos aspectos, como pasó en el 91. Entonces, estuvimos hablando y ahora probablemente en 2 o 3 días ya esté en manos de la imprenta el libro. El texto es más extenso, la fotografía no tiene nada que ver. Aquí en este nuevo libro, las fotografías no son una fotografía que parte el texto en la misma página, hay fotografía y texto. No, yo me propuse que las fotografías fueran página completa. Entonces hay un verdadero alarde de fotografías de página completa. Y no las quiero unas cuantas fotografías y luego texto y luego unas cuantas fotografías. No, no. Yo prefiero que estén intercaladas durante todo el texto para disfrute
del lector. Y me parece que va a quedar muy bien. Y ahora, con la inteligencia artificial, Manuel Curto Jr., o sea, mi hijo, pues que ha echado mano de la inteligencia artificial, que se defiende muy bien con ella, pues ha mejorado la nitidez de las fotografías antiguas, por ejemplo, y no tan antiguas, por ejemplo, la portada que va a ser, perdón un momentito, se la voy a mostrar. La portada del primer libro, el del 91, fue esta, una fotografía de época, esto es de finales del siglo XIX, donde está el actual aeropuerto de Los Rodeos, que es de 1950, si no me equivoco. Esta fotografía estaba expuesta, como he yo relatado en algún momento, en alguno de los vídeos, estaba expuesta en una exposición, valga la redundancia, de fotografías en la Plaza de Adelantado, en una ermita que hay de época colonial, de la época de la conquista, porque esto nunca fue colonia, he dicho colonial, pero que no, aquí no hubo colonia, aquí hubo conquista, mestizaje y España. Esto es territorio español, punto, no hay más. Y la población que quedó aquí, pues junto con lo español y con lo portugués y con los esclavos negros y con el tiempo, todo eso se fue mestizando. La esclavitud aquí se eliminó enseguida, la época aquella de que venían a cazar esclavos para venderlos en la cuenca mediterránea, eso desde que se cristianizan y se bautizan los aborígenes ya se consideraban castellanos viejos, tenían los mismos derechos que los españoles y los portugueses cristianos. No así, porque de ellos no se desconfiaba, porque ellos no habían pertenecido al judaísmo o al islam, que luego profesaban sus religiones tradicionales de puertas adentro, en sus casas, pero de puertas afuera simulaban que eran cristianos y no musulmanes, que eran cristianos y no judíos. Bueno, pues eso pasó lo mismo que con los mal llamados indios americanos, pero que bueno, ya los pueblos aborígenes de América aceptan, sobre todo los de Hispanoamérica, lo de indios, y que yo he hablado con indios y yo sigo mucho la historia y la revisión que se está haciendo sobre la historia de Hispanoamérica. Hay muchos textos nuevos como Marcelo Gullo, como Patricio Lons, argentinos los dos, muchos autores españoles, colombianos, peruanos. No hay más que seguir las últimas décadas, verdaderas autoridades que están luchando en contra de la historia negra, diríamos, ¿no?, de la leyenda negra inventada por franceses, ingleses, italianos, incluso rusos. Bueno, pues todo eso se está revisando todo y están apareciendo libros muy interesantes. Yo he leído varios de ellos y seguiré leyendo algunos más. Hace unos días recibí otros dos de autores que están tocando la historia de la época de la conquista de América. No se ha hecho eso mismo con respecto a Canarias, por varias razones, me imagino yo. Bien, entonces, esta fotografía es de finales del siglo XIX y esta fotografía que yo ya he mostrado, que está al final del libro del 91, que esta fotografía la hice yo a este señor con este perro llamado Perfecto, que nació aquí en mis instalaciones hace muchos años, y yo le corté las orejas. Ya yo conté la historia de cómo fue una perra de Domingo Salcedo, que en un 75% venía de mis perros y un 25% era de una perra que a su vez también venían parte de mis perros, de presa de la época. Entonces, este perro luego se lo llevó Domingo Salcedo el Cabrero, al que yo ya murió, ya falleció, como se dice aquí, que en la gloria esté, y que descanse en paz y en la gloria esté, ¿no? Bueno, pues yo tenía muy buena amistad con él y conservo muy buena amistad sobre todo con Armando,
uno de los hijos mayores de Domingo Salcedo. Nos vemos de vez en cuando y bueno, pues yo tengo la gran ilusión de que este señor, por lo menos de alguna manera, pase a la historia del perro de presa canario y a la historia de Canarias, porque queda ahí. Entonces, esta va a ser la portada. Decir simplemente que estén pendientes de cuando se anuncie el libro, que ya está impreso, que ya se puede exportar, ya se puede mandar. Nosotros vamos a exportar, a mandar a la península y a Hispanoamérica donde quiera que haga falta. Manuel, mi hijo, Manuel Curto Jr., se va a encargar de ello, y no yo, y de fomentar también a través de las redes, pues de divulgar, mejor dicho, el nuevo libro, que es la segunda edición, con sus pertinentes correcciones del anterior, y la ampliación, que hay cosas muy interesantes de mi punto de vista y muy costumbristas. Esos escritos son de personas de aquí, con la idiosincrasia de aquí. Y a mí, para mí fue un elogio que yo agradezco, que una persona del mundo de las letras me dijo: Manuel, cuando yo leí el libro, yo pensé, el libro del 91, yo pensé que el que lo escribió era canario, porque el libro, todo transpira canaridad, ¿no? Que no es, que, o sea, no se ve que es un señor de fuera que ha escrito un libro. No, 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 no. Es de una persona que es de aquí. Pues sí, pues yo soy de aquí. Yo llevo muchos años aquí. Yo vine con 23 años. Mi primera esposa es de aquí. Mi segunda esposa es de origen argentino, pero desde los 19 años es de aquí. Ahora tiene 60. Nosotros estamos divorciados, pero nosotros nos llevamos bien. Ahora mismo está ahí en el despacho de mi hijo haciendo algún trabajo, alguna cosa, no hay ningún problema. Entonces, pues todo lo que he venido escribiendo y publicando de los perros canarios y todas las referencias, pues yo estoy empapado de eso. Y lo que se me ha dicho es que tiene ese sabor canario. Es como si un señor inglés escribe sobre un tema de la historia española, pero que sí podrá aportar muchos datos ciertos que le honran, pero se ve que es un señor de fuera. Pero en el caso mío, según se me ha dicho, no, respira eso, como que es un señor de Canarias que ha escrito un libro sobre Canarias. Bueno, pues a mí eso me alegra mucho que me lo hayan dicho, y yo no es que haya hecho nada de particular para semejar, o sea, que yo parezca canario, no, fíjense cómo hablo yo. Yo hablo el castellano. Yo no hablo un castellano con el tono catalán, aunque yo sea de Cataluña, aunque mi padre fuera leonés, pero mi padre, nosotros, mis hermanos y yo nacimos en Cataluña, y yo hasta los 21 años no salí de Cataluña. Yo me crié en Cataluña, sobre todo en Lérida, y yo nací en el Valle de Arán, en Biel a Millarán, en el Valle de Arán, por circunstancias de trabajo mi padre, pero nosotros nos criamos en Cataluña y somos catalanes. Es como el señor que es hijo de italianos, pero nace en Argentina, o de españoles, nace en Argentina, se cría en Argentina, sus padres serán gallegos, serán vascos, o serán andaluces o extremeños, o de donde quiera que sea, pero ellos son argentinos. Bueno, pues yo soy catalán, pero que ha echado raíces en las Islas Canarias, y yo amo Canarias. Yo tengo mis hijos en Canarias, yo tengo mis nietos, no todos, porque tengo 2 nietas en Suecia de mi hijo mayor que lleva muchos años viviendo en Suecia, José Curto Guillén Rodríguez, perdón, Guillén. Y luego tengo otro en Almería, Artemi Curto Guillén, que tiene un hijo y una hija que está en Almería. Esos son de Almería y son andaluces. Bueno, pues yo soy catalán, pero que ha echado raíces en Canarias. Si a mí me dijeran, ¿tú ahora te irías a vivir a Cataluña? No. Mis raíces ya están aquí. Vamos a ver, mis raíces son de allá, pero que yo ya aquí he echado raíces. Yo estoy
perfectamente integrado en la sociedad, en la historia de las Islas Canarias. Yo leo siempre cosas sobre la historia de Canarias. Siempre donde hay un libro, algo nuevo, pues no digo que yo tenga todos los libros que se han escrito sobre Canarias, pero lo esencial de los libros en general, muchos de los textos los tengo yo aquí y he tenido otros que ya no los tengo, pero que los tenía. Y entonces, pues sí, estoy bastante involucrado en los temas de aquí, de la historia y sobre todo lo que tiene que ver con los perros de las Islas Canarias desde los tiempos de los aborígenes hasta nuestros días. Entonces, atentos a cuando salga el libro. Voy a adelantar, que ayer lo estábamos hablando mi hijo Manuel y yo, que la presentación del libro me habían propuesto hacerlo en el casino de no sé qué, en la otra asociación, pues no. Lo vamos a hacer aquí en nuestras instalaciones. Nosotros tenemos aquí un local social que aquí hacemos eventos. Por ejemplo, el domingo hicimos un evento dedicado a la hípica, a la equitación, porque nosotros aquí en nuestras instalaciones caninas tenemos un centro hípico, un club hípico, y nos dedicamos también, aparte de los perros de presa canarios, a la cría y selección del perro de ganado majorero, que lo he retomado desde hace un tiempo para acá, y más cosas que ya yo iré adelantando cuando sea el momento oportuno. Entonces, y el perro de presa canario, por supuesto. Eso me ocupa todos los días del año. No hay vacaciones, no hay nada. Y si tengo que salir unos días, pero esto no se para, nunca. Y todo tiene que funcionar, como se suele decir desde hace muchos años, como un reloj suizo, aunque en nuestros días se fabrican relojes de tanta calidad como los suizos, ¿no? En Japón y muchos otros sitios, y en España incluso, ¿no? Pero para que se me entienda, esto tiene que ir funcionando y aún así, como trabajamos con animales, con seres vivos, la cría y la selección es muy, no digo complicada, es muy compleja. Y si no se aplican los conocimientos de forma adecuada, y hay que tener conocimientos, y la experiencia es un buen grado, a lo largo de los años se aprenden muchas cosas y uno reconoce ciertos errores que luego tiene uno que corregir en la cría y en la selección, y en fin, y eso le pasa a todos los criadores y creadores de razas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El libro pues va a salir dentro de poquito, pero claro, mi hijo está esperando ahora, probablemente el domingo, según le ha dicho el ginecólogo o ginecóloga, va a dar la luz la esposa. Estamos esperándolo, pues como ustedes comprenderán, y no digo mi hijo y la que futura madre, pero en fin, estamos todos pendientes de ver cómo va. Y entonces está con lo del libro, con el último maquetado, que espero que él me dijo ayer que en unas 6 o 7 horas lo terminaba, y se lo entregaba ya, porque el impresor dijo, mira, cuanto antes, porque ahora vienen las fiestas de Navidad y todo eso, y de cara a la promoción hay que tenerlo preparado antes, no cuando llegue, para que la gente ya pueda tener acceso al libro. Entonces la presentación del libro se hará aquí. La haré yo y con asistencia de otras personas en nuestro local, que es una especie de restaurante, le llamamos Tasca, pero en fin, que hay espacio como para 100 personas. Y bueno, y aquí haremos la presentación del libro y nada más, que lo sepan. El próximo vídeo, pues pienso hablar, que he estado ya tomando alguna nota, las diferencias que existen y que existían y siguen existiendo entre los perros funcionales pensados para la guardia y la defensa, para cumplir funciones de guardia y defensa, y con instinto de guarda, que es lo que yo vengo preconizando desde hace muchos años, ¿no? Desde el principio, desde que yo empecé a adiestrar perros. Y entonces quiero abundar más sobre el tema de los perros de exposición, la diferencia que existe, y el vínculo que existe todavía y la mentalidad de aquellas personas de los clubs que han estado enfocados a las exposiciones y que siguen, y haré referencia con nombre y apellidos de las personas más importantes todavía hoy, de los clubs que crían pensando en las exposiciones. Y entonces ahí
lo deslindaré un poquito y yo lo siento mucho, bueno, lo siento, es una forma, es una expresión, una frase hecha, ¿no? Yo no voy a faltar al respeto a nadie, pero sí que yo voy a poner el dedo en la llaga. Así que, pues nada, muchas gracias. Pongan un perro de presa canario en sus vidas, de calidad, de selección, y hasta el próximo vídeo. Un cordial saludo.